Buenas tardes, saludos fraternos en el amor del Señor, que la gracia y la paz de Dios esté con todos y cada uno de vosotros. En este video quiero compartir algunas reflexiones que me han venido a la mente, al corazón, a propósito de que buscando un material de estudio, un video explicativo sobre alguna duda, me encontré con un canal en YouTube, un canal cristiano, naturalmente, un canal de un hermano maestro en la palabra de Dios, pero me hallé con la sorpresa para mí de que para acceder al material que podía servirme para entender mejor algún aspecto de la palabra de Dios, me cobraban. Me cobraban en realidad un aporte realmente mínimo, pero me cobraban. Y eso me comenzó a generar o a dar vueltas, a generar un estado de reflexión y de preguntas al Señor respecto de si es o no correcto cobrar por compartir la gracia que el Señor da de gracia. Es decir, ¿será correcto cobrar un aporte, por mínimo que sea, para compartir con otros la gracia y la sabiduría que nos es dada de manera gratuita por el Espíritu de Dios que mora en nosotros? De paso, debo decir que la oferta de gracia y de sabiduría para entender la palabra de Dios está puesta o está a disposición de todo aquel que quiera recibirla. No es exclusivo de un grupo de hermanos o de un grupo de hermanas. Está disponible, según la palabra del Señor, por la escritura del apóstol Santiago, está disponible para todos, el que esté falto de sabiduría, es decir, el que se encuentra falto de capacidades en cuanto a la sabiduría, al conocimiento, que son cosas que van de la mano, que van juntas, pídale al Señor. Él dará abundantemente esa gracia. Él dará abundantemente todos los ingredientes que acompañan a la sabiduría: el conocimiento, la inteligencia, la capacidad, el tiempo, los recursos para adquirir materiales. Pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se alimenta de aquello, siempre debiera de experimentar la necesidad de compartir con otros lo que ha recibido del Señor. Yo creo que en esto hay un peligro cuando el saber, el entender, el conocer comienza a almacenarse en una persona que no quiere compartir con otros. En esto hay una señal bondadosa de Dios cuando nosotros adquirimos por la gracia del Señor conocimiento bíblico y luego queremos, de hecho, nos sentimos impulsados a buscar todos los medios posibles para compartir esa gracia, para compartir ese entendimiento, para compartir esa palabra. Ahora, cobrar por eso, que se hace de una manera tan sencilla por lo demás, porque estoy de acuerdo en que detrás de un libro hay una inversión, hay imprenta, hay editores, hay un negocio. Detrás de otros materiales que uno puede adquirir por precio en librerías o en otras instancias, está bien que se cobre, porque eso tiene un costo. Y hay personas y hay empresas que viven de eso, han hecho de eso un negocio. Pero cuando se trata del compartir de manera sencilla, por ejemplo, por las redes sociales, así como ustedes están viendo ahora, grabar estas cosas,
grabar estos pensamientos, estas reflexiones, a veces grabar un estudio bíblico, no tiene ningún costo, y si hay un costo es realmente mínimo. O sea, el costo de energía, el costo de desgaste de una cámara como la del celular, me imagino, pero es un costo ínfimo. Cobrar por compartir es algo que me ha inquietado. Y he ido a la palabra del Señor, y el Señor me ha llevado al texto en donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, allá en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 18. Lo voy a leer desde la versión de la Biblia para las Américas. Dice así la palabra que Pablo escribe a Timoteo, a su hijo espiritual. Porque la Escritura dice, ¿cuál Escritura? Bueno, la Escritura judía, la Escritura hebrea, las sagradas Escrituras de los israelitas. Esto es para nosotros el Antiguo Testamento. Recordemos, de paso, que en la época de Pablo y de la iglesia primitiva no existía el Nuevo Testamento, se estaba recién escribiendo. Luego de cierta cantidad de años, unos 300 años, recién se va a canonizar una cantidad de libros que van a conformar el Nuevo Testamento. Así que Pablo le escribe porque la Escritura dice, es decir, el Antiguo Testamento dice, ¿dónde? En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. ¿Qué dice esa palabra? No pondrás bozal al buey cuando trilla. La Reina Valera de 1960 dice lo mismo, con un pequeño cambio en el lenguaje. No pondrás bozal al buey que trilla. Aquí dice cuando trilla. Y luego Pablo agrega de su pensamiento, de su palabra propia. Y, dos puntos, el obrero es digno de su salario. Eso es lo que tengo en mi mente, en mi corazón, cuando me puse a meditar en esto de que me encontré en un canal con un hermano que pide un aporte económico por acceder también a sus videos, ¿no? Explicativos sobre la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo que el obrero es digno de su salario. Yo quisiera, y me puse a averiguar también, el tema del salario. Bueno, el tema del salario desde la cultura griega, ¿no es cierto?, o greco-romana de la época de Pablo y de Timoteo, consistía básicamente en una porción de sal. No sé, medio kilo, 1 kilo, 2 kilos de sal. Con eso se le pagaba principalmente a los soldados que prestaban servicios al Imperio Romano en la época de Pablo. La sal tenía un valor muy grande en la época de Pablo, servía para una infinidad de cosas, por lo mismo tenía mucho valor. Por lo tanto, con esa porción de sal que un soldado recibía por sus servicios, él podía hacer canjes o trueques por otros productos que él necesitaba. Me imagino yo, harina, pan, alimentos o vestuario, se podía cambiar. Así es que de allí que Pablo usa esta analogía para decir que el obrero, igual que el soldado romano, es digno de su salario, es digno de un pago, de una porción que le permita sustentarse. Es importante lo que Pablo dice en cada uno de los detalles que las palabras tienen. El obrero no está hablando de negocio, no está hablando del empresario, no está hablando de un inversionista. No dice Pablo el inversionista, el hombre de negocios o la mujer de negocios o el dueño de una empresa. No, está diciendo el obrero, es decir, un trabajador sencillísimo, tal vez en la escala laboral el de menor rango, el obrero, el soldado raso, es digno de su salario. Es importante notar ese detalle, el de obrero. Ahora, cuando Pablo dice que es digno, la verdad es que allí
La expresión original en el griego tiene la idea de que el obrero obviamente necesita sustento. Esa es la idea. El obrero presta servicios para recibir un salario para su sustento, para mantenerse con lo necesario, con lo básico. No era un pago con el cual hacerse rico, o con el cual iniciar un negocio, o con el cual iniciar una inversión. El salario para un obrero o para un soldado raso consistía en una porción de sal que le permitiera o que le permitía abastecerse de lo necesario. Eso también es importante. Y Pablo dice, es digno. Y vuelvo a repetir, esa expresión en el griego conlleva la idea de que el obrero, lógicamente, obviamente, necesita sustentarse. Por lo tanto, Pablo, aplicando esto a la labor ministerial, ya metido en el cristianismo, en el evangelio, en el predicar la palabra, en el enseñar la palabra, le escribe a Timoteo y le dice, quien hace este trabajo, primero es un obrero, es un trabajador de la viña del Señor, es un jornalero, es un trabajador más, sencillo, pero pieza importante, es un obrero. Pero también hay que considerar que Pablo está instruyendo a Timoteo en materias de ministerio. ¿Y a qué se refiere la Escritura cuando nos habla de ministerio? Nos habla de una tarea a la cual un hombre o una mujer se debe dedicar a tiempo completo. Porque para ejercer un ministerio no solo hay que tener un llamado, hay que tener una capacitación que el Espíritu Santo da de manera sobrenatural, los llamados dones ministeriales. Quienes son pastores congregacionales deben tener un llamado del Señor genuino para esa labor, pero a la vez o acompañado o a la par deben de tener un don ministerial sobrenatural para ser pastor. Y lo mismo pasa con los que se dedican a enseñar la palabra de Dios de tiempo completo, es decir, no trabajan en sus profesiones, no hacen negocios paralelos, no trabajan de empleados en una fábrica, en una oficina, en algún tipo de faena. Ellos se dedican, hombres o mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, por completo. Ahora, si se dedican por completo a un ministerio, surge entonces la pregunta natural, ¿de qué comen? ¿Cómo viven? Más aún si son obreros u obreras que tienen a sus espaldas familias que sustentar. ¿Cómo se solventa una familia de un obrero cristiano que no hace negocio, que no cobra un sueldo, que no cobra un importe por apacentar la grey, que no cobra dinero por compartir la palabra, por enseñar la palabra, por evangelizar, por servir a la iglesia? No cobra. Pero Pablo dice que es digno, es decir, es lógico, es natural que si se dedica como obrero de tiempo completo a un ministerio, recibir un salario, es decir, un pago que le alcance para su sustento. ¿Quiénes debieran otorgar ese pago? Bueno, quienes resulten beneficiados con el trabajo de ese obrero. Pero ese sustento debe nacer también en los corazones que el obrero ministra de manera espontánea, de manera voluntaria, basado en el amor, en el reconocimiento. Este hermano, esta hermana se dedica de tiempo completo a estudiar la Biblia, a orar a Dios,
a enseñarnos la Biblia, a evangelizarnos, a darnos consejería bíblica, a acompañarnos en momentos difíciles. Está con nosotros todo el tiempo. Es digno, es natural que nosotros, los beneficiarios de ese ministerio, lo sustentemos y aportemos con su salario. Yo espero que me puedan entender cuál es mi principio. Mi principio, resumidamente, es que no se puede cobrar de antemano para compartir la gracia que el Señor ha otorgado. Yo no podría decirles a ustedes, hermanos, mire, si usted quiere ver este video u otros videos, usted tiene primero que depositarme. Cuando usted me deposite, yo le voy a autorizar vía remota, en fin, a que usted acceda a mis videos y crezca en la gracia. Yo no podría hacer eso. Sería para mí absolutamente contraproducente. De hecho, me sería imposible. Pero imaginemos por un momento que yo me dedicara de tiempo completo a un grupo de personas, ya no por internet, ya no por video, ya no por redes sociales, cara a cara, ¿no es cierto?, en terreno, face to face, cara a cara, rostro a rostro, allí donde las papas queman, decimos los chilenos, donde se suda la gota gorda, en la viña del Señor allí, con las personas codo a codo. Imaginemos que yo me dedicara por completo a eso. Naturalmente yo necesito sustentarme, necesito comer, necesito vestirme. ¿Podría yo entonces cobrar? Claro que no. Es la congregación, en este caso la iglesia, los miembros de una iglesia, los que deben pensar con lógica, que el obrero lógicamente es digno de ser sustentado. Entonces yo, si soy la oveja, yo voy a aportar para mi pastor o para mi hermana o mi hermano que me está ministrando de tiempo completo. Yo voy a hacer un aporte para que él tenga con qué sustentarse y no esté pensando en cómo trabajar o qué negocio hacer para tener para comer, para tener para vestir o para sustentar a su familia. Ese es el fin. Por lo tanto, yo a través de esta palabra creo que nunca un obrero o una obrera debiera de cobrar. Más bien, los obreros son sustentados por el Señor. Allí hay un cuadro también que apela a la fe. El que se dedica de tiempo completo debe considerar que le sirve al Señor y que el Señor sabe que necesita sustento. Debe confiar en lo que el Señor le va a otorgar, que el Señor va a suplir sus necesidades. Pero por otro lado está también el cuadro de la práctica de parte de quienes se ven beneficiados por el trabajo ministerial de alguien y tienen también que aportar, tienen también que solventar los gastos necesarios de ese obrero, porque no olvidemos que es un obrero y que recibe un salario, es decir, una retribución económica necesaria y suficiente para sustentarse. Algunas cosas he visto en internet, y yo creo que ustedes también lo han visto, de cómo muchos que han entrado al ministerio han terminado, por ahí escuché una expresión, metalizándose, o han terminado monetizándose, es decir, han terminado o han llegado a un estado en que la predicación del Evangelio, la enseñanza de la Biblia, la consejería bíblica, el ministrar a otros, el apacentar la grey de Dios, ha llegado a ser simplemente un negocio y cobran unas cantidades exorbitantes. Yo no sé si he contado, pero soy hijo de un pastor misionero, ya jubilado con mi madre, ¿no? Mis padres fueron misioneros fuera de mi país y de ellos aprendí una profunda lección de austeridad que mantuvieron durante sus casi 30 años de labor ministerial. Nunca mis padres vistieron mejor que las hermanas y los hermanos de su iglesia.
Nunca mis padres tuvieron mejores comodidades que las que podía tener un hermano o una hermana de su iglesia. Y aprendí esa lección verbalmente de mi padre, a quien alguna vez, teniendo yo un buen trabajo, gracias al Señor, le compré un par de zapatos muy cómodos, muy modernos, de una marca muy cara, porque mi padre ya tenía problemas con sus pies. Entonces, para una Navidad le compré esos zapatos que además eran muy bonitos. No eran extravagantes, pero sí bonitos y, repito, de una marca muy cara, zapatos con tecnología moderna. Se los regalé una Navidad y pasado un par de meses, cuando lo visité en su iglesia, me di cuenta que los zapatos estaban guardadísimos en el mismo envoltorio de la Navidad. Entonces le dije al papá: papá, ¿qué pasó con los zapatos? ¿Le quedaron mal? ¿No le gustaron? ¿No eran su número? Dígame, porque todavía estamos a tiempo de cambiarlos en la tienda. Y él me dijo: no, lo que pasa, hijo, es que yo no puedo usar esos zapatos en la iglesia o mientras yo sea pastor, me dice. ¿Y por qué no?, le digo yo. Porque yo no puedo calzar unos zapatos que ninguno de mis hermanos puede o tiene la posibilidad de comprarse. Yo no puedo usar un zapato que sobrepase a la medida de los zapatos que usan mis hermanos, menos aún cuando yo sirvo a Dios en una iglesia sencilla y con muchos hermanos y hermanas pobres del campo, que vienen con sandalias, con ojotas, decimos acá en Chile, no sé cómo se dirá en otra parte, pero son sandalias o chalas. Vienen con un calzado rústico, a veces con sus pies con barro. Y yo no puedo ponerme esos zapatos. Y mi padre siempre fue muy directo, lo sigue siendo, vive para la gloria del Señor todavía entre nosotros, ya muy ancianito, por cierto, pero él siempre fue muy directo y me dijo: mire, si quiere se lleva los zapatos, o si no, me los coloca cuando me vayan a echar al ataúd cuando muera. Allí aprendí una lección muy fuerte de lo que significa la sencillez y la austeridad con que un obrero sirve a la iglesia y en la viña del Señor. Por lo tanto, mis amadas, mis amados, con mucho cariño y con respeto por aquellos que piensan distinto, no es mi intención, nunca ha sido mi intención juzgar a otros, pero yo tengo mi opinión, como usted tiene la suya, y yo puedo respetarle a usted, como espero que usted también de alguna manera respete mi opinión y mi visión. Yo creo que nadie puede cobrar o tarifar el Evangelio. Nadie puede enriquecerse por la gracia del Señor. Comete un serio error el hombre y la mujer de Dios, quien quiera que sea, cualquiera sea su nombre y donde quiera que se encuentre, si ha hecho del Evangelio o pretende hacer de su ministerio una fuente de ingresos para enriquecerse o para dejarle una herencia a su familia. Fui pastoreado por un siervo del Señor de muchos años. No lo voy a nombrar, nunca nombro personas para no exponer a nadie. Pero este pastor fue mi pastor y mi maestro durante 20 años. Lo entregó todo, como hombre, como persona, como ser humano, como cristiano y también como ciudadano que administraba muchos bienes de la obra del Señor. Nunca se reservó nada para sí. Costaba muchísimo intentar que renovara sus prendas de vestir. Costó muchísimo que aceptara de regalo alguna vez un sencillo reloj de pulsera, el cual usaba por acá arriba para que no se le viera. Un hombre de una sencillez raramente vista. Murió así repentinamente, un infarto fue el mecanismo que el Señor quiso usar, nadie lo esperaba, todos nos llevamos
la triste sorpresa de que de pronto, de la noche a la mañana, sin decirnos adiós, el buen pastor que tuvimos se nos fue, marchó a la gloria celestial. Bien por él, qué pena por nosotros. Cuesta hoy día encontrar hombres y mujeres como su esposa, que aún vive, y si por ahí ve este video o a alguien le pasa el comentario, vaya para ella un saludo fraterno, pero cuesta encontrar gente así hoy día. Por eso digo, si usted es de esa persona que pudiera estar cometiendo este grave error, por favor vuelva en sí. No se puede tarifar el Evangelio, no se debe cobrar por el Evangelio, no se debe hacer negocio con el Evangelio, aunque entiendo que hay muchísimos que así lo hacen y es cosa lamentable, pero si usted está a tiempo de devolverse de ese mal camino, hágalo. Yo he visto mucho en mis 40 años como cristiano. Entre las cosas tristes que he visto el ascenso y la decadencia de más de algún hermano llamado al ministerio con excelentes años de pastor, pero que de pronto comenzó a tomarle el gusto al dinero y comenzó a enriquecerse o a priorizar o a cobrar diezmos o a solicitar o a obligar a hacer ofrendas para poder tener cada vez más y más recursos y su fin, su término de la jornada muy triste, muy lamentable, muy alejado de lo que debiera de haber sido si hubiesen seguido la senda del Divino Maestro. Recordemos que el Señor dijo que Él había venido para servirle a los demás, no para ser servido. Recordemos la expresión de Pablo, que el que trabaja en la viña del Señor es digno, es natural, es obvio, es lógico que reciba un sustento, un salario, en latín un salarium, de sal, una porción necesaria para que pueda sustentarse él y su familia. Dios les bendiga, que el Señor les guarde y que esta reflexión pueda contribuir a tal vez enderezar algún error por allí o a prevenir a los que están comenzando a administrar los bienes y los misterios de Dios. No olvidemos que el propio Pablo advierte que los administradores de los misterios de Dios deben ser hallados fieles, es decir, deben ser encontrados dignos obreros a los cuales su iglesia, en la medida justa y necesaria, deben sustentar. Un abrazo fraterno, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, para la gloria del Señor y para edificación de la iglesia, sean siempre estas mis palabras, mis reflexiones. Amén.